Hola, hola. Quiero saludar a plenitud, tanto los que están físicamente en la congregación como los que están ahora en la reunión de Zoom, como también aquellos que nos van a ver eh, en YouTube en los siguientes días. Así que un saludo muy cariñoso desde España, desde la Comunidad Valenciana. Y bueno, solamente quiero saludarles porque hoy mi esposa va a compartirnos. A mí me toca compartirles el próximo mes, en octubre. De hecho, voy a tener dos participaciones. Una que es dar el mensaje del domingo y también vamos a tener una reunión especial de la cual les estarán informando los ancianos de la congregación, donde les voy a dar un reporte misionero bastante completo, con varios videos y cosas muy interesantes. Entonces, pues ahí podré expandirme un poquito más. Pero bueno, por lo pronto me da mucho gusto verles y a los que puedo ver, evidentemente, y me da gusto saludarles. Este mes, precisamente, hemos estado, se ha estado hablando en los temas que se han estado compartiendo los domingos, enfocados en este aspecto de Dios y este nombre de Dios, uno de los nombres que Dios recibe, que es el Dios eterno. Y eh, Dios quiere que vivamos nuestra vida con los pies en la tierra, pero también considerando la eternidad, que es hacia donde todos nos dirigimos finalmente. Eh, Y este tema coincide, y no es casualidad que así sea, con que precisamente en este mes se están celebrando tres fiestas. Los judíos celebran tres fiestas, que son fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios le dio a los judíos. En total, Dios a su pueblo del Antiguo Testamento, nosotros como creyentes en Cristo no estamos ya llamados a guardar esas fiestas, sino a aprender de ellas. Pero en total Dios le dio a su pueblo 7 fiestas para enseñarles algo. 4 fiestas eran en la primavera y estas fiestas señalan o apuntan hacia las cosas que Dios quiere hacer con nosotros en esta tierra. Y esas 4 fiestas que se celebraban en la primavera, la más, digamos, importante de todas era la Pascua, que señala hacia el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz para librarnos, para pagar, digamos, nuestro rescate y librarnos, romper las cadenas que nos ataban, librarnos del enemigo. Luego venía una fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura, que habla de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, de santificarnos, de quitar de nosotros el pecado. La levadura simbolizaba el pecado. Entonces la obra que el Señor hace y que nosotros necesitamos hacer junto con Él para irnos deshaciendo de esos malos hábitos, de esas cosas que nos dañan a otros. Luego venía la fiesta de las primicias, donde fue precisamente el día que Jesús resucitó. Entonces nos habla de la resurrección de Cristo y de la vida nueva que tenemos en Él. Y finalmente, estas fiestas de primavera terminaban con el día de Pentecostés, que era pues el día donde primeramente Dios dio su palabra y después Dios dio al Espíritu Santo. Entonces, con su palabra como guía y la guianza y la llenura del Espíritu Santo es como podemos vivir en esta tierra. Pero luego venía el otoño y ahí había 3 fiestas que nos hablaban ya no de la tierra, sino del cielo. La primera de estas fiestas era la fiesta de las trompetas, que los judíos, para los judíos, ellos le llaman el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que nos habla de las etapas nuevas que vienen de parte de Dios, los nuevos inicios. Y Dios es un Dios de nuevos inicios, nuevas oportunidades, pero también nos habla
de que este cielo y esta tierra, dicen, pasarán, las cosas serán hechas nuevas. Y nos habla de una nueva etapa en el cielo, que es lo que sigue para nosotros. Nuestra vida en esta tierra no termina, nuestra vida en esta tierra es apenas la preparación para lo que viene, que es mucho mayor y mejor. Entonces necesitamos poner la mirada también en esto que viene. Después venía lo que los judíos consideraban el día más sagrado de todo el año, que era el día de la expiación, que es cuando Jesús, su sangre, la presentó. O sea, ya no fue solamente para librarnos del maligno, sino fue para pagar todas nuestras culpas delante del Padre. Y dice que se presentó en el santuario celestial con su propia sangre como paga en nuestros pecados. Y la última de estas fiestas era la fiesta de los tabernáculos, en la cual los judíos por una semana vivían en tiendas de campaña, recordando su peregrinar por el desierto. Y para nosotros simboliza que ahora estamos en este peregrinar, pero estamos como en tiendas de campaña, no estamos en nuestra morada permanente, ¿verdad? Estamos de paso. Así que, pues mi esposa hoy va a continuar con el tema de el Dios eterno y cómo vivir sabiamente en esta vida con una perspectiva eterna. Así que, pues los voy a dejar con ella. Así que en 30 segundos mi esposa va a estar con ustedes. Un gran gusto verles y les bendigo en el nombre de Jesús. Y en octubre estaremos de vuelta platicando. Hola, hola. Qué gusto verlos, qué gusto saludarles a ustedes, familia Plenitud, y a los que también están viéndonos desde casa. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Les mandamos un abrazo desde España y que quiero decirles que es una alegría saber que ustedes nos tienen presentes, porque sabemos que ustedes están orando por nosotros, y también queremos decirles que nosotros los tenemos muy presentes porque oramos por ustedes y bueno, estamos completamente al tanto de lo que está sucediendo en la iglesia. Les mandamos un abrazo y un beso. Bueno, el día de hoy voy a terminar con el tema de el Dios eterno. Y bueno, hemos estado aprendiendo sobre el concepto de la eternidad, que Dios es eterno, que no tiene ni principio ni final, igual que el universo, que sus planes para ti no son temporales, trascienden esta vida y trascienden esta realidad. Pero a veces nos podemos encontrar viviendo tan solo enfocados en esta vida, ¿verdad? Y en esta realidad con sus problemas, que hasta se nos puede olvidar que los planes de Dios para nosotros son de vida eterna. Incluso no sabemos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que en él tengamos vida y vida eterna. Pero bueno, ¿cuál es el problema de vivir solo para esta vida? Bueno, lo primero que se me ocurre es que esta vida es muy limitada, tanto en cantidad de tiempo como en trascendencia. Vivir solo para este tiempo implicaría que mi vida se reduce a lo que sucede con la hierba del campo, que un día nace, crece, se seca y se muere. Así que finalmente lo que nos lleva a pensar es que pues hay que enfocarse en lo que los impulsos nos dictan, porque bueno, no importa tanto si trasciendes o no trasciendes, finalmente hay que sacarle provecho a la vida y pues hasta ahí llega el sentido de la vida. Jesús vivió de acuerdo a la dimensión eterna. Todo lo que hacía, todo lo que decía, todo lo que planeaba, lo hacía pensando en, bueno, tengo 33 años aquí en la tierra, así que voy a enfocarme en lo que importa.
Pero nosotros, tú y yo, ¿cómo sabemos qué es lo que importa? Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me persiguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. El día de hoy vamos a tratar de enfocarnos en ver qué es lo eterno y qué no lo es. No vamos a hacer un estudio exhaustivo porque no acabaríamos, porque hay muchas cosas que son eternas para Dios, porque Él es eterno, pero vamos a ver algunas. Primero que nada, pongamos atención en qué era lo que Jesús invertía su tiempo. Nosotros nos podemos dar cuenta en la eternidad, en lo importante, de acuerdo a cómo invertimos nuestro tiempo. Pero antes de ver este ejemplo de en qué invertía Jesús su tiempo, vamos a ver el contraste. Por ejemplo, fíjense lo que vi, lo que encontré. ¿En qué gastamos el tiempo los seres humanos del siglo XXI? Según el Global Web Index, que son los que miden las estadísticas, en México, en nuestro país, le dedicamos 3 horas y media en promedio a las redes sociales. Ocupamos el 4º lugar a nivel mundial en cantidad de tiempo en las redes. Y al ver esta estadística, pues de repente pensé, pues qué poquito, ¿no? Son 3 horas y media, no es tanto. Pero vamos a hacer cuentas. Si tomamos en cuenta que de las 24 horas que dura el día, dormimos 8 o 9 horas, algunos 10 o 11 o 12, bueno, esto nos deja 15 horas, de las cuales trabajamos 8 horas, por lo menos algunos trabajan mucho más, lo cual nos deja 7 horas, menos 3,5 horas que gastamos en ver redes, nos quedan, ¿cuánto creen? Los que son ingenieros ya dieron con la cifra, pero son 3,5 horas. ¿Para qué? Pues entre que nos vamos a bañar, nos lavamos los dientes, y bueno, comemos, ya no hay tiempo tal vez para platicar mucho con la familia o vamos en el carro conduciendo. ¿Cuántos están cansados de pasar tanto tiempo manejando? Digo, ya no queda mucho tiempo para mucho, ¿no? Sí, o en el transporte público. Bueno, más sobre las redes. Los expertos afirman, fíjense, esto está tremendo, que en el 2022, o sea, ya habrá más información falsa que verás en las redes. Leí, por ejemplo, que investigadores de una universidad de Finlandia han logrado generar rostros que parecen reales, pero que no corresponden con nadie. Lo mismo con objetos y paisajes. Y lo han hecho con un tipo de red neuronal llamada red generativa adversarial, que yo no sé qué sea eso, pero esto es capaz de aprender más con cada vez menos intervención humana. Las aplicaciones de esta tecnología, aunque todavía tienen errores, el principio es impulsar aún más la industria del bulo. Ustedes saben que los bulos son información falsa. Bueno, siguiendo hablando de las redes. Yo quiero decirles que yo sí uso las redes. Yo sí veo las redes sociales. Y aclaro,
no estoy en contra de las redes, pero pensando en este tema de la eternidad y de mi manejo con mi tiempo personal, me tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué tanto tiempo estoy perdiendo en algo que probablemente hasta es falso? Es muy triste ver jóvenes viendo las vidas ideales de otras personas que suben sus fotos ideales en situaciones ideales y les termina dejando un sentimiento de frustración al no poder acceder a lo mismo que sus influencers. Hace 2 semanas, desgraciadamente, desapareció una influencer que tenía 1 millón de seguidores. Y al final se supo esta semana que su novio acabó con su vida. Era una chica que tenía la vida ideal, o bueno, por lo menos eso parecía en las redes. Y yo me pregunté, ¿cuántas jovencitas o jovencitos habrán idealizado su vida sin saber que no era tan ideal? Así que quiero dirigirme con mucho cariño a los jóvenes y jovencitas que nos están escuchando. La vida ideal, las vidas ideales no existen. Y en todas partes, como decía mi mamá, se cuecen habas. Todos tenemos tiempos hermosos, pero también todos tenemos tiempos bajos. Todos tenemos tiempos de tristeza, todos tenemos tiempos donde las cosas salen mal y todos amanecemos despeinados sin mucho glamour. Así que aprovecha tu tiempo en vivir tu historia. Tu historia es única y no se parece a ninguna. Aun cuando hasta ahora lo que esperas no es ideal, vive, porque con Dios siempre hay sorpresas. Siempre puede haber un cambio de circunstancias y de oportunidades que vengan que tú no esperabas. Muy bien. Respondiendo otra vez, ¿a qué le dedicó tiempo Jesús en su vida? Bueno, todos sabemos que le dedicó mucho tiempo a enseñar, a sanar enfermos, a afirmar mujeres que en esa época eran devaluadas. Le dedicó tiempo a los niños y yo me imagino que seguramente el Señor estaba pensando en lo crucial que es la nueva generación. También los niños, por cierto, eran menospreciados en su época. Pero Jesús no le dedicó tiempo a debatir tonterías, ni se metió en pleitos, ni en política. Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué son aquellas cosas en las que vale la pena invertir tiempo? Y vamos a ver un pasaje en 2 Corintios 4:18. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. De acuerdo a este pasaje, Dios nos está animando a fijarnos en las cosas que no se ven y dejar de ver las que se ven. Y la característica es que unas son eternas y otras no son eternas. Pero ¿cómo qué? ¿Cuáles son cosas que no se ven que son eternas? Bueno, yo pensando en esto, escribí y anoté en mis apuntes que es nuestra vida familiar, nuestro tiempo dedicado a la gente que amamos. Eso es eterno. ¿Por qué lo digo? Porque traspasa generaciones. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que le pedimos a Dios, se termina cumpliendo aun cuando ya no estamos presentes. Por ejemplo, fíjense en Abraham. Abraham recibió la promesa de Dios de que sus generaciones iban a ser bendecidas. Abraham
murió cuando su nieto Jacob tenía 15 años. Hasta allí, Abraham conocía a su nieto el tranza, el usurpador o el suplantador. Abraham ya no vio a su nieto convertido en Israel, ya no vio tampoco a su bisnieto José en su esplendor, siendo el segundo del faraón. Y tal vez en su mente Abraham habrá pensado que el que iba a seguir con la bendición de la promesa iba a ser Esaú, el hermano de Jacob. Abraham murió y no vio en su esplendor lo que Dios hizo con Jacob. Pero la promesa de Dios en cuanto a su familia no murió, siguió vigente. Fíjate en esta promesa en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por no una, no dos, no 3 generaciones, sino por 1000 generaciones, su pacto y su fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Nosotros morimos o nos vamos a morir, pero lo que Dios nos ha dicho en cuanto a nuestra descendencia nunca muere. Sus decretos son eternos y por lo tanto nunca, nunca, nunca el invertir tiempo en la familia o con la gente que quieres va a ser pérdida de tiempo. No importa la situación de tu familia, no desistas de creerle a Dios porque Él nos puede sorprender. Así con ese hijo o esa hija, o con ese familiar, o con esos papás, con ese amigo que piensas que nunca va a cambiar. Mientras Dios esté en la ecuación, ¿qué crees? Nada es definitivo. Volvemos a recordar lo que Jesús dijo: les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. O sea, tú no puedes ser arrancado de los brazos de Dios. Dice: mi Padre me las dio a mis ovejas y Él es más grande que cualquiera. Nadie me las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Nadie nos puede arrancar de Dios. Vamos a ver otra cosa que es eterna: las oraciones que hacemos. Las oraciones que hacemos atraviesan la eternidad, aún las que hacemos a pesar de nuestras emociones. ¿A cuántos les ha tocado hacer oraciones en un profundo sentimiento de tristeza o dolor? O que estás batallando, como dice Romanos, esperanza contra esperanza. O sea, no hay esperanza en lo que te estoy pidiendo. O cuando todo está mal, pero aún así yo decido creer. Y aunque no lo sienta en esos momentos, digo: yo decido creerte, mi Dios. Nuestras oraciones no se caen a la tierra, a menos que estemos guardando rencor con alguien o que sepamos que le debemos a alguien. Y no estoy hablando de dinero, solamente. Hay oraciones que hacemos que pensamos que son para este tiempo. Y a veces pareciera como que esas oraciones: ¿qué onda, Señor? ¿Qué está pasando que no me respondes? Y es que a lo mejor no son para este tiempo, sino para los tiempos que vienen. Recuerda, la oración traspasa el tiempo presente. Y hay muchas cosas que podemos hablar que son eternas: el amor de Dios, su misericordia, su perdón. Pero quiero terminar este mensaje hablando de lo que no es eterno: el efecto de nuestros errores, el efecto de nuestro pecado. A veces podemos pensar que eso es eterno. A veces algo que nos impide enfocarnos en lo que importa
en lo eterno son nuestros fracasos pasados. Específicamente 2 cosas comunes son las que voy a plantear ahorita. Número 1, la culpa. La culpa es un sentimiento poderosísimo. Yo no sé si ahorita alguien puede decir que nunca ha batallado con la culpa. La verdad es que todos hemos batallado con la culpa, pero fíjate en la característica de la culpa. La culpa es como un tormento por las cosas que hicimos, por el daño que hicimos, por cosas que hicimos o dijimos. Y la vergüenza es cuando nos atormentamos, no por cosas que hicimos, sino por cosas que tienen que ver con quién somos. Nos atormenta lo que somos. Nos sentimos inadecuados como personas. Y eso está todavía más tremendo. Así que si no hay, esto nos lleva a pensar, bueno, si no hay solución a lo que he hecho, a lo que he dicho, y peor aún, no hay solución a lo que soy como persona, pues entonces, ¿qué me queda? Hay personas que ahí se quedan. Pero quiero decirte hoy una buena noticia en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, está en tiempo pasado, no te estás ganando el amor de Dios, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solo Dios puede declararnos sin culpa. Él nos quita también la vergüenza y nos declara sus hijos cuando nosotros creemos. Así que la gente no es la que decide si tenemos o no el perdón de Dios. La gente tampoco decide si tú eres o no adecuado. Y Jesús vino a resolver lo que nosotros hemos echado a perder. Así que yo pregunto hoy, ¿alguien que no ha cometido, hay alguien por aquí, alguien que no ha cometido errores en su vida? ¿Hay alguien que no haya tomado malas decisiones en su vida? ¿Quién como yo se arrepiente de haber hecho o dicho cosas en su vida? Y Jesús es el Redentor. Redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Él nos saca de una vida llena de culpa y llena de vergüenza. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar, para que ya nosotros no tengamos que estar viviendo bajo ese castigo. Porque vivir con culpas y vivir avergonzados de quiénes somos es un castigo, es vivir castigándonos. Así que ninguna de estas cosas son eternas. ¿Y sabes qué más hace Dios? No solamente nos quita la culpa y la vergüenza y restaura nuestras malas cosas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. O sea, no solamente Dios restaura, ¿no? Quita la culpa, quita la vergüenza, sino también Dios hace que las cosas que nos pasaron adversas las convierta en cosas para nuestro bien. Las cosas que nos pasan tienen el poder de devastarnos o dejarnos inoperantes. Y hay personas que se quedan atrapadas para siempre en su vergüenza o en sus culpas. Pero la buena noticia hoy es que en Dios no hay vidas echadas a perder.
En Dios no hay pérdida. Pedro, por ejemplo, sabemos que negó a Jesús y Dios no dijo, bueno, pues ya pérdida total, ya perdimos un discípulo. Más bien lo que Jesús hizo fue redimirlo. Y usó el error de Pedro, de haberlo negado, para que a partir de ese error, Pedro aprendiera algo acerca de sí mismo y del plan que Dios tenía para él. Eso es lo que Dios hace contigo y eso es lo que Dios hace conmigo. Así que por lo tanto, una vez decimos lo que estábamos viendo en el pasaje de Juan 10, que yo les voy a pedir que lo pongamos y les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar. En este pasaje Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo, uno somos. Y así puestos de pie, en una actitud de oración, de cerrar este tiempo con una reflexión personal. Hoy es día de buenas noticias, porque hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones que pueden darle la vuelta a nuestras vidas. Hoy podemos empezar a decidir vivir libres de culpa, libres de vergüenza, empezar a vivir enfocados en lo que verdaderamente importa, deshaciéndonos de cargas innecesarias. Podemos empezar a sembrar oraciones que traspasan lo terrenal, oraciones que son eternas. Y tú que estás en casa también puedes orar, hablar con Dios. Si es que hoy quieres acercarte a Él y tú hoy puedes darle tu vida, pedirle que venga a tu vida, reconociendo tus malas obras. Yo tuve un tiempo en el que regresé a Dios y reconocí en lo que Dios sabe en lo que nos hemos equivocado. Dios sabe nuestras maldades. Pero aún así Dios nos dice, ven, estemos a cuentas y ven, porque tengo algo que enseñarte. Quiero darte una vida que trasciende a esta vida. Así que el día de hoy oramos, Padre, dándote gracias, que somos tus ovejitas, somos tus hijos. Y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tu mano. Te damos gracias por darnos vida eterna, por mostrarnos que estamos de paso, por mostrarnos que viene algo mejor, por mostrarnos que viene algo increíble, que ni siquiera pasa por nuestro entendimiento. Hoy te damos gracias por la obra de Jesús que nos dio acceso a esa eternidad. Y te damos gracias que tú nos das sabiduría para enfocarnos en lo valioso y para aprovechar bien el tiempo. Te damos gracias por quitar nuestra culpa, quitar nuestra vergüenza, que son cosas que no son eternas. Gracias te damos en este día, Dios Todopoderoso, Dios eterno, te amamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, hoy te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.